La doctora Verónica Torres de Brear, decana de la Facultad de Derecho, profesora titular de Derecho Comercial, miembro del Consejo de la Magistratura, ex diputada constituyente 2007, convencional estatuyente 2013, magíster en Derecho, cursando el doctorado. Con ustedes la doctora Verónica Torres. Bueno, muy buenas noches. Un agradecimiento a la invitación que me han hecho por parte de la juventud para hablar de este tema tan caro para las mujeres y fundamentalmente para aportar algo que me parece trascendental en este tema, que es la difusión. Y qué es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y más que la formación profesional, me parece la formación como ciudadanos. Tomar conciencia desde la sociedad de este flagelo que implica la violencia de género es un aporte y un avance trascendental para erradicar la violencia. De manera de que el aporte que podamos hacer desde acá y a través de todos ustedes para difundir y para poner este tema en el debate de la sociedad va a ser el aporte que podamos hacer como ciudadanos y fundamentalmente todos ustedes como jóvenes. Con respecto a la violencia de género, tenemos que hablar en primer lugar todo lo que ha sido la cuestión de género a lo largo de la historia. Nosotros vivimos en una sociedad desigual según criterios valorativos de autoridad, de privilegios, de prejuicios, de creencias, de sexo, y la exclusión social masiva es la expresión más locuaz de esta desigualdad que padecemos y que al mismo tiempo implica un compromiso que tenemos que asumir como sociedad para cambiar estas relaciones de dominación que existen en términos políticos, económicos, culturales, sexuales, generacionales, de razas y de creencias. Y las mujeres sabemos mucho de esto, de esta necesidad de cambio, no solo por la lucha que desde hace mucho tiempo enfrentan las mujeres, sino también por la falta de derechos reconocidos que ha sido una constante a lo largo de la humanidad en la historia de las mujeres. Como muestra siempre, señalo el mismo ejemplo, en la Revolución Francesa, cuna de los derechos fundamentales, en la cual participaron masivamente mujeres en las milicias, paradójicamente su líder, Olympia de Gouges, cuando quiso proponer la Declaración de los Derechos de la Ciudadana, fue aguillotinada por traición a la patria, sin lograr que esa declaración fuera tratada por la Asamblea. Fíjense la paradoja, en la cuna de los derechos fundamentales, precisamente se quería excluir, se excluyó a la mitad de la humanidad que significaban las mujeres. Y valga este ejemplo tan paradigmático para afirmar también que en la actualidad muchas cerradas concepciones patriarcales en el pensamiento patriarcal hacen que el reclamo y la consagración normativa muchas veces no sea suficiente, porque no basta la mera consagración formal de los derechos, pues las costumbres, los estereotipos, las creencias siguen siendo causas de explotación o de violencia en las sociedades. Y por ejemplo en Argentina las mujeres, una de cada 3 mujeres sufre de violencia doméstica, como una expresión del dominio que tienen el esposo sobre la esposa o sobre su pareja, y sobre la vida y sobre el cuerpo de esa mujer. Y las violaciones, las estadísticas solo registran las violaciones denunciadas, porque sabemos que hay miles de violaciones que no se denuncian por el temor a la revictimización
Y esta cifra tan alta, se dice de que hay una violación cada 30 minutos, 35 minutos en Argentina, ocurridas en general en el ámbito del hogar, por esposos, por padres, hijos, tíos, amigos de los tíos, con una terrible cifra que no hace más que señalar el desfasaje entre una sociedad democrática, que se pretende democrática, y otra que roza lo primitivo. Y falta ver también la situación de las niñas. Según algunas estadísticas, hay cerca de 9 millones de niñas pobres en la Argentina, en estado de pobreza absoluta, y cada vez hay más en esta sociedad que realiza o que tiene una situación muy importante con la pobreza. Otro dato revelador de la oficina de UNICEF dice que en la Argentina la expectativa de vida de las niñas pobres descendió en los últimos años en un 30%, y cada vez hay niñas menores que mueren por enfermedades que pueden ser curables o por desnutrición, y cada vez hay menos niñas que dejan la escuela y que en muchos casos son víctimas de la delincuencia o de la prostitución o de la trata de personas, entre otras cosas. Las niñas, entre todas, son las que peor las pasan en estas condiciones. Entonces tenemos que pensar en derechos específicos de la mujer, que adquiere una doble dimensión. Por un lado, guiar una práctica política para consolidar una igualdad real y revalorizar a la ciudadana, y por el otro, imperativos éticos para construir un marco racional para caminar realmente hacia la igualdad de género que permita una forma de vida más libre para las mujeres. El derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt, que debemos colocar en la agenda los derechos de las mujeres. Y para adentrar un poco una introducción hacia el tema de violencia de género y de la igualdad de género, el tema comenzó a tener visibilidad o mayor presencia en los debates con el advenimiento de la democracia, con la recuperación de las instituciones en el año 1983. A partir de allí empezaron a aparecer los diferentes organismos de protección a las mujeres, se empezaron a dictar las legislaciones sobre la violencia de género que hoy en más de 20 provincias, entre ellas la nuestra, han dictado normas respecto de la violencia familiar. Y en el orden constitucional, el artículo 75, inciso 22, es el que establece la normativa de orden internacional que ha sido incorporada y que es ley en la Argentina, que es la CEDAW, Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, PIDES, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana de Belén do Pará. Esta Convención Interamericana de Belén do Pará es la que ha establecido el punto de inflexión, particularmente porque en su artículo 7 establece, quiero leer en forma textual, como obligación de los estados, parte, expresamente el artículo 7 establece expresamente como un deber de los estados partes establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces. Y a su vez establece una comisión de seguimiento que aprobó el establecimiento de 2 órganos para el monitoreo de la Convención de Belén do Pará,
una conferencia de Estados partes y un comité de expertas, donde una persona es nombrada por cada Estado parte, donde participan todos los Estados firmantes, excepto Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Y bueno, a partir de allí también podemos señalar que de la CEDAW, y en opinión de ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y equidad, hay algunos puntos en los cuales hay observaciones que hacer con respecto a recomendaciones del comité de la CEDAW. Por ejemplo, la recomendación general número 12 del comité, que establece que los Estados partes deberían alentar la recopilación de estadísticas e investigación de causas y efectos de la violencia, así como la eficacia de medidas para prevenir y responder a ella. La recomendación general número 12, que solicita que se incluya en los informes periódicos al comité los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones y malos tratos y datos estadísticos. Y la recomendación general número 3, también de la CEDAW, que insta a los Estados partes a adoptar de manera efectiva programas de educación y divulgación que contribuyan a eliminar los prejuicios que obstaculizan el principio de igualdad social de la mujer. Bueno, entre otras cosas. Y que tiene que ver con lo que al final voy a concluir de esta breve participación que quiero hacer aquí en este panel. Otro dato importante también que tiene que ver con todo este tema de la violencia de género y de la respuesta del Estado es una investigación que hizo AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas, del año 2003, en la cual logró demostrar 3 cuestiones. La primera, un subregistro de los casos de violencia de género, fundamentalmente en los juzgados, en lo que hace la justicia de instrucción, la correccional, y también en la justicia, en los juzgados de familia, aunque en forma más ordenada también observaron un subregistro de estos casos. En segundo lugar, lo que demostró la investigación es una vinculación estrecha entre la violencia doméstica y una cuestión de género, la relación o el vínculo de hombres y mujeres. Y en tercer lugar, demostró también que el 87% de las causas, esta investigación se limitó a la ciudad de Buenos Aires, pero el 87% de las causas en sede penal fueron archivadas porque en ese porcentaje el Ministerio Público Fiscal no había hallado mérito para llevar adelante o a cabo la investigación. Bueno, cifras impactantes con respecto a esta cuestión de violencia de género. Fundamentalmente, y con esto quiero concluir, después en todo caso podemos hacer algún tipo de intervención con preguntas, pero 3 grandes núcleos que me parecen importantes con respecto a esta temática. La primera observación es la falta de información oficial a nivel nacional que existe sobre estadísticas de violencia de género y que constituye un tema relevante porque sin esa información es muy difícil lograr o tomar o formular políticas adecuadas para la erradicación de la violencia de género. En segundo lugar, también, este es un problema, una problemática que tiene muy diferentes aristas, con lo cual abordar este problema sin ninguna duda requiere un abordaje interdisciplinario que requiere también, y eso es un reclamo que se hace en toda la investigación que se hace respecto de este tema, es la necesidad de un plan nacional respecto de la erradicación de la violencia, para lo cual obviamente hacen falta los recursos humanos y presupuestarios
que hagan a la necesidad y a lograr el objetivo previsto. Y por último, esto que lo habíamos adelantado, es una política comunicacional, y de eso se trata, me parece, este tipo de jornadas, en la cual podamos transmitir a la sociedad esta problemática de la violencia de género y que implique sobre todo el rechazo por parte de la sociedad a la violencia contra la mujer y al derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Sumado a esto también el acceso a la justicia es un derecho humano exigible para todos los ciudadanos, y más aún para las mujeres, y también para garantizar durante todo el proceso que la mujer pueda sostenerse en este acceso a la justicia. Estas, me parecen, son los grandes desafíos que tenemos por delante con respecto a esta temática, y fundamentalmente, y permítanme insistir en esto, la difusión que se puedan hacer respecto de para que la sociedad rechace es el camino más importante y el que está al alcance de nuestras manos, y el que seguramente va a resultar de mucha efectividad. Bueno, finalmente yo quiero comentarles también que para el final nosotros tenemos aquí, hemos traído una folletería en la Facultad de Derecho, hemos creado el Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y en el cual, a través del cual hemos trabajado en un proyecto de extensión universitaria, un proyecto aprobado por Consejo Superior de la Universidad de la UNE, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cual hemos realizado actividades con el municipio de la ciudad de Resistencia, que consistió en, bueno, y que sigue, pues todavía lo estamos terminando en el mes de noviembre, contar charlas, talleres con expertos y con docentes de nuestra casa y con estudiantes que nos han ayudado en esta tarea tan importante que significa la difusión para la erradicación de la violencia. Así que les dejo aquí, es un folleto muy escueto, está destinado precisamente a esta difusión y a los derechos que tienen las mujeres en cuanto a la legislación, que ahora lo va a comentar Mónica, específicamente la legislación sobre violencia doméstica. Bueno, muchas gracias y más adelante...